Existen dos tipos de conexiones trifásicas, las deltas y las estrellas, donde no solo vamos a tener una delta como si fuera una fuente o una estrella como si fuera una fuente, sino que también vamos a tener una delta como si fuera una carga y en ese sentido tienen diferentes prestaciones. La primera, tenemos una conexión en estrella, habitualmente se le conoce como serie en el ambiente técnico, sobre todo en la parte de los bobinadores de motores. Este tipo de fuentes van a ser fuentes de corriente alterna. Eso quiere decir que voy a tener una señal senoidal de este tipo, y por tener tres tipos de fuentes, ese tipo de fuentes va a ser una señal de corriente alterna trifásica. ¿Qué quiere decir trifásica? Que voy a tener una fuente número 1 que se le conoce como línea 1, voy a tener una fuente número 2 que se le conoce como L2 y una fuente número 3 que se le conoce como L3. Cada una de estas fuentes me va a dar una señal de voltaje. Estamos graficando voltaje respecto del tiempo. Ese voltaje va a estar desfasado entre cada uno 120 grados. ¿Cuáles son o dónde están esos 120 grados? Es el desfasamiento que tengo desde esta referencia hacia donde inicia la onda, o bien si está aquí o inicia aquí la onda, es esta respecto a la referencia con respecto a donde inicia la onda. Entonces, de aquí hacia acá se le conoce como adelanto y de aquí hacia acá se le conoce como atraso. Ese adelanto o ese atraso repercute en los cálculos que más adelante vamos a estar revisando. Entonces, tenemos tres señales de corriente alterna, L1, L2, L3, o fase 1, fase 2, fase 3. Y la conexión estrella va a tener diferentes prestaciones. Va a tener algo que se le conoce como voltaje de línea a neutro y voltaje de línea. ¿Cuáles son cada uno? Bueno, yo sé que aquí tengo una fuente que va a ser una línea 1, una fuente 2 que va a ser línea 2 y una fuente 3 que va a ser línea 3. Y voy a tener un punto en común que se le conoce como neutro. Entonces, si yo tomo el multímetro y lo coloco desde este punto hacia este punto, voy a obtener una lectura respecto al voltaje de línea. Es decir, el voltaje de fase a neutro o de línea a neutro va a ser igual al voltaje de línea entre una raíz de 3. ¿De dónde sale la raíz de 3? La raíz de 3 sale de una suma o resta de fasores que curiosamente se encuentran en términos de números complejos. Entonces a esto se le conoce como voltaje de fase, de una fase o de una línea al neutro. Si yo mido con el multímetro de una línea hacia otra línea, el voltaje que voy a estar midiendo se le conoce como voltaje de línea. Ese voltaje de línea va a estar en función de las conexiones y el nivel de tensión que envíen los transformadores. Entonces tengo dos diferentes o varias diferentes prestaciones en cuanto a una estrella se refiere. Yo voy a obtener una lectura desde este punto hasta este punto que va a ser de línea 3 a línea 2. Voy a tener una lectura desde este punto hasta este punto que va a ser un voltaje de línea 3 a línea 1. Y voy a tener un voltaje de este punto hasta este punto que va a ser un voltaje de línea 2 a línea 1. ¿Sale? Y de misma manera voy a tener un voltaje de neutro a L1, voy a tener un voltaje de neutro a L2 y un voltaje de neutro a L3. ¿Cómo o de qué me sirve saber esto? Bueno, yo sé que cuando nosotros en las prácticas medimos ciertos niveles de tensión en las mesas, definimos, o si ustedes gustan revisar, que el voltaje entre una patita larga y una patita corta que teníamos en el enchufe, es decir, entre esta y esta, nos daba un nivel de voltaje de 134 volts aproximadamente. ¿Qué representa esto? Que esto es una línea y que esto va a ser un neutro. Y que si yo medía yo de este punto a este punto me daba 0. Que como veíamos en los problemas anteriores era la referencia, es decir, una famosísima tierra donde el voltaje debe de ser 0. Pero en nuestro caso nos aproximaba a un voltaje de 0.001, etcétera,
etcétera. Bien, ¿qué representa esto? Este voltaje que nos está mandando es aquel que nosotros, o donde nosotros nos conectamos de un neutro a una línea. Cuando nos conectamos de neutro a línea, entonces aparece un 127. Cuando nos conectamos de línea a línea, entonces aparece un nivel de voltaje de línea de 220 volts. ¿Dónde aparecen esto? En los sistemas industriales. Entonces, en ese sentido, pues es lo que nosotros vamos a estar manipulando. Para la cuestión en delta se utiliza para media tensión. Estamos hablando de sistemas industriales. Tenemos las mismas tres líneas, L1, L2 y L3. Entre línea y línea, si se dan cuenta, voy a tener los 220 volts, es decir, entre línea 1 y línea 2, entre línea 2 y línea 3, entre línea 3 y línea 1, voy a tener 220 volts de corriente alterna. Siempre y cuando el transformador esté de bajada a 220 volts. Pero también puedo obtener 440 volts en cualquiera de esas líneas, siempre y cuando la conexión o el voltaje que me envía el transformador esté conectado en delta o tenga yo un transformador a que le pueda yo sacar 440 volts. Son las dos diferentes conexiones que nos dan algunas prestaciones respecto a los sistemas trifásicos. Entonces, esto solo es la parte de la fuente. Pero también tenemos cargas. Voy a tener una carga conectada es carga. Voy a tener una carga conectada en estrellas. Se dan cuenta, también tengo un neutro. Y aquí voy a tener algo que es un elemento pasivo, como veíamos en la parte teórica. ¿Qué es un elemento pasivo? Son todas y cada una de las elementos que consumen energía. En este caso, por ser un sistema trifásico de una magnitud un poquito más amplia, estamos definiendo que esto representa tal vez una colonia, tal vez una industria, tal vez un parque industrial. Entonces esas cargas son las que van a estar conectadas al sistema y que nosotros vamos a tener que analizar. Asimismo, pues yo sé que tengo fuentes y esas fuentes van a estar conectadas por cables, que son estos. Estos cablecitos nosotros los vamos a conocer como líneas de transmisión en potencia o simplemente líneas de conexión, que físicamente no es otra cosa más que son cables. ¿Qué características va a tener esta carga? Bueno, pues que esta carga va a estar modelada en un número complejo o en un número polar. ¿Por qué un número complejo o un número polar? Porque esto me representa un fasor, es decir, una magnitud de voltaje o una magnitud de corriente definida para un uso simplificado del análisis de este tipo de sistemas trifásicos. Cada una de estas cargas va a desarrollar cierta potencia. Si ustedes recuerdan, cuando yo tengo un conductor por el cual circula una corriente alterna, es decir, es alimentado por corriente alterna, la corriente alterna circula por la periferia de ese conductor, generando algo que se le conoce como efecto piel. Esa particularidad de la corriente alterna hace que no toda la energía que yo tengo aquí se aproveche acá. Veíamos que la diferencia entre la corriente alterna y directa es que la corriente directa circula por todo lo que es la sección transversal. Por eso es que los conductores son más gruesos y estos son un poquito más delgados, pero es reemplazado por el número de conductores. Ahora bien, como no se aprovecha al 100% la potencia, surge algo que se le conoce como potencias o análisis de potencias. ¿Qué representa un análisis de potencia? Pues que voy a tener tres diferentes potencias. Nosotros conocemos que la potencia es por definición voltaje por corriente y que esto en corriente directa nos daba watts. Ahora, para corriente alterna yo voy a conocer que tengo una potencia real
que se le conoce como P, que es voltaje por corriente por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, donde en esta parte lleva un prefijo que se debe a la conexión que yo tenga, ya sea delta estrella. Yo tengo una potencia reactiva que también va a ser representada por las mismas literales, en este caso va a ser Q, las mismas literales del voltaje, voltaje por corriente, pero ahora por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y voy a tener una potencia aparente que no es otra cosa más que el voltaje por la corriente. Aquí va a ver el tipo de conexión que yo voy a tener. ¿Qué representa cada una de estas potencias? Imaginen que ustedes tienen una botella de bebida y esa botella de bebida ustedes van y la compran. ¿Qué compran? Compran todo el envase, ¿no? Desde la parte inferior hasta la parte superior. Pero si yo lo veo con detenimiento, el líquido viene no hasta el tope. Entonces, ¿qué es lo que me sirve de esto? Bueno, pues de mi bebida preferida lo que me sirve es esto, el puro líquido. Pero ¿qué pasa si no tiene gas? Ya no tiene el mismo sabor, entonces esto balancea el sistema. O en este caso, permite que la bebida no tenga un sabor desagradable. Y viene envasado en un envase muy grande, ¿no? Entonces, al líquido, análogamente a los tres diferentes tipos de potencia que acabamos de revisar, es que el líquido va a ser la potencia real. ¿Cuál es la potencia real? Lo que realmente se aprovecha. Y esto va a estar medido en watts. Voy a tener una potencia reactiva, que es lo que no aprovecho, pero que sin ello no puedo activar o utilizar mi potencia real. Esto está dado en kVAR o bien volt ampere reactivo. Si tengo una potencia total, que es todo el envase, tanto con lo que no me voy a tomar, con lo que me voy a tomar, que se le conoce como potencia aparente, que es ese y está definido como el voltaje por la corriente. Estos son los tres tipos de potencia. Para nuestro análisis los colocan en un triángulo donde la base van a ser los watts, la cateto opuesto van a ser los volt ampere reactivos y la hipotenusa son los volt ampere. Voy a tener también un ángulo por ser un triángulo y si ustedes se dan cuenta, cuando yo reviso mis fórmulas, veo que la reactiva tiene un seno y que la real tiene un coseno. ¿Por qué? Porque si yo tengo este triángulo, cuando descompongo en funciones trigonométricas, el cateto opuesto va a ser la potencia reactiva, mientras que cuando lo descompongo en un cateto o lo quiero proyectar al eje de las X, va a ser una potencia real, lo que realmente se aprovecha. Asimismo, los voltamperes, que es la hipotenusa, a este pequeño angulito se refiere a la calidad de la energía que yo voy a estar aprovechando. ¿Cuándo aprovecho más la energía? La energía la aprovecho más cuando solo tengo una sola referencia, es decir, un vector que va a estar apuntado en el eje de las X y que va a estar dado en watts, es decir, cuando el ángulo es 0. Cuando el ángulo es 0, entonces solo existe un cateto adyacente y el cateto opuesto no existe, es decir, mi botella está completamente llena. Por tal motivo, esa calidad de la energía que yo estoy definiendo se le va a conocer o va a tener una forma para medirla que se le conoce como factor de potencia. Ese factor de potencia es la calidad de la energía que yo voy a estar enviando o que voy a estar recibiendo. En este caso está definido como el coseno de teta. ¿Dónde es o quién es teta? Teta es el ángulo que yo tengo aquí en mi triángulo, que me va a estar definiendo el ángulo de desfase entre cada una de las potencias. Si nosotros recordamos, veíamos que en la senoidal tenía yo 3 ondas que estaban desfasadas del origen. Este es teta y el mismo que está